Hoy día estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a los peñis presos políticos del Valle de Licura en esta ocasión. En otras ocasiones ha sido por otras causas, pero hoy en día nos juntamos aquí en este lugar por ese motivo conciso. Esto nosotros lo analizamos como una continuidad de un trabajo que ya habíamos hecho, una acción social que ejecutamos hace un tiempo atrás. Y es por eso que igual fuimos a hacer incatu a los mismos espacios a los que recurrimos la vez anterior. Igual agradecer a los peñis de los otros hogares que vinieron con su gente, que pudieron estar presentes y que tenemos que movilizarnos porque, como dijo una vez un lonco por ahí, que la única arma que tiene el pobre es movilizarse. Y para que nuestros peñis igual tengan un juicio justo, si no nos movemos nosotros, el Estado va a hacer lo que quiera con ellos, y esa no es la idea por su peña. Igual estuvimos ayer en la cárcel, para las personas que entraron nos contaban que los peñas están firmes adentro igual. Es algo que igual a nosotros nos tiene que dar más de bueno para seguir adelante y peleando desde afuera, pues, apoyándolo a ellos, que es lo principal, porque no tenemos que olvidarnos de nuestros presos, como tampoco tenemos que olvidar de los peñas a los que han asesinado el Estado y el latifundio. Sí, bueno, hoy día nosotros, bueno, las diferentes comunidades donde vinieron los autoridades tradicionales, entramos a apoyar la visita masiva que tuvieron nuestros presos hoy día en la cárcel de Temuco, por problemáticas que hay con Gendarmería. Gendarmería todos entendemos que es una institución del Estado, por lo tanto tenemos que tener en cuenta de que de alguna forma el Estado de Chile siempre ha tratado de criminalizar y de perseguir y de oprimir a nuestras comunidades, por lo tanto y a nuestros presos políticos. Por lo mismo hoy día nosotros entendemos de que aquí dentro vinimos a apoyar esta visita masiva porque hay ciertas demandas que tiene nuestros peñis con Gendarmería, en donde no se les ha entregado de alguna forma los básicos que necesitan para estar haciendo prisión política adentro, que es la alimentación tradicional, que son las visitas, que también son las medidas que están ejerciendo nuestros peñis. Hay un módulo que se le prometió hace 5 meses y nuestros peñis todavía siguen estando en un módulo común arriba, sin condiciones, con condiciones de frío, no hay ventanas buenas, están ventanas quebradas, están dentro de un espacio que no es el de ellos, y ya esto lleva retrasado 5 meses y hasta el momento tenemos que tener en cuenta de que nosotros como comunidades, por lo tanto, no vamos a dejar a nuestros peñis solos. Por eso hoy día se hizo este llamamiento a apoyar a nuestros presos políticos mapuches, a apoyar a nuestros presos que están aquí en la cárcel de Temuco, porque entendemos que son parte del proceso de movilización, de lucha, y que nosotros no nos vamos a dejar tirados como